Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escucha. Bienvenidos a otro capítulo de Por Encima de las Nubes. Te habla tu hermana y amiga Zuli, junto con mi esposo Anel, que está ahí en el área de la computadora, bregando con el sonido y con todo. Anel, saluda. Dios les bendiga, amados y hermanos y amigos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día hermoso. Amén. Como siempre, ¿verdad? Queremos recordar que el propósito de este podcast es entendiendo la vida desde la perspectiva de Dios y su palabra. Y nuestra misión es proveer una visión de la vida desde una perspectiva cristiana. Queremos recordar también nuestro email. Tenemos un email por si usted tiene alguna duda, usted quiere aclarar algo, necesita más información de algún tópico o tema que hemos hablado o que usted desearía a lo mejor escuchar. Eh, Sugerencias, ¿verdad? Y testimonios que usted quiera compartir con nosotros. Nuestro email es por encima de las nubes 2 arroba gmail.com. Repito, por encima de las nubes 2 arroba gmail.com. Y en esta tarde o mañana, ¿verdad? No sabemos qué hora es donde usted vive, pero aquí es ya pasada, llegando, ¿verdad? A las 12 del mediodía. Queremos compartir con ustedes un tema muy importante. La vez pasada, ¿verdad? Estábamos hablando sobre, ¿verdad? Esos testimonios poderosos que, que vivimos en el Señor. Pudimos compartir algunos de, ¿verdad? Nuestros testimonios personales y esperamos, ¿verdad? Que ese tema haya sido de su agrado. Y en esta ocasión, pues queremos hablar sobre los procesos. Amado, los procesos, todo cristiano pasa por diferentes procesos. Y el tema de esta casi tarde es: no te rindas en tu proceso. Sí, es, es bien importante reconocer que no solamente el cristiano, sino toda persona, dependiendo cuáles sean sus metas y sus deseos, pasa por diferentes procesos. Usted quiere graduarse de escuela superior, usted sabe que tiene que pasar por el proceso de estudiar prácticamente 12 años o de lo contrario tiene que coger una serie de exámenes ya de adulto para lograr obtener ese, ese diploma o ese, ¿verdad? El haber podido completar eh, escuela superior o high school. Eh, Igual, si usted va para la universidad, usted quiere ser doctor, sabe que tiene que pasar por una serie de estudios, de educación que conlleva muchos años, prácticas, exámenes, diferentes cosas. Y el cristiano no es diferente en, en esto. El hecho de que nosotros le servimos a un Dios poderoso, a un Dios que nos puede dar todo, que de la noche a la mañana hizo el cielo, la tierra y dijo con su palabra, sea la luz, sea las estrellas, sea el mar, los animales, los peces, las, el- las aves del cielo, todo, prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Aunque pudiera hacer eso con nosotros en nuestras vidas, es bien interesante que nosotros, aún así, nos hace pasar por una serie de procesos que nos van a fortalecer y nos van a preparar para cuando estemos al nivel que Él quiere que nosotros estemos, cuando lleguemos a su propósito. La definición de proceso, amado, dice que es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden simultáneamente, ¿verdad? Con un fin determinado. Eh, Todos pasamos por procesos, como dijo mi esposo, pasamos el proceso de la escuela, pasamos el proceso, ¿verdad? De lograr un grado académico. Todo, ¿verdad? Está diseñado, toda la naturaleza, los animales, están diseñados de una manera que pasan procesos. Si usted se fija, las plantas pasan un proceso. Cuando el jardinero viene a cortar las plantas, a cortar esos, esas ramas que se salen, ¿verdad? Por el lado y están tratando de acaparar otra área, pues el jardinero las recorta
tengo entendido que hay plantas que después que dan su flor, hay que cortarla, hay que sacarla. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que entonces el próximo año o en la próxima temporada salgan más flores, a lo mejor más grandes, más fuertes. Así que todo lo que vemos, lo que podemos ver o apreciar, ¿verdad? Con nuestros ojos, pasa por un proceso. Nosotros como seres humanos pasamos diferentes procesos, pero no se confundan, no todos los procesos son iguales. En el Señor hay diferentes tipos de procesos. Podemos pasar procesos, ¿verdad? Que vienen con el propósito de hurtar, ¿verdad? O de quitarnos esa comunión con el Señor. Esos son procesos que a veces el enemigo nos hace pasar. Pasamos procesos humanos, a veces sin querer cometemos errores y tenemos que pasar unos procesos que de todas formas Dios permite, pero son procesos que tienen diferentes significados en nuestra vida y van a traer en nosotros diferentes cosas. Pero cuando hablamos de los procesos del Padre, esos procesos ¿verdad? Que vienen de parte de Dios con un propósito específico, es bueno, ¿verdad? Que los podamos identificar porque esos procesos vienen para que nosotros crezcamos, amado, para que nosotros nos fortalezcamos. Así mismo como esa planta, que es que yo me imagino que el proceso ¿verdad? De picar o cortar sus ramas, ¿verdad? La planta no dice, ay, como dijéramos nosotros, ay, me duele aquí, me duele allá, pero sigue siendo algo vivo. Es un proceso en donde esa rama se seca, y espera hasta el próximo año pacientemente, empieza a sacar unos hijitos por el lado y siguen creciendo hasta que logra hacer, ¿verdad? Una planta aún más fuerte, aún más grande, aún más preciosa que el año anterior. Sí, es interesante porque no, no todo, como tú dijiste, Zuli, no todos los procesos son iguales. No todos los procesos tienen el mismo fin Uh -huh. eh, determinado, si pudiéramos llamarlo así, eh, pero sí tienen o llevan un mismo propósito, que es eh, prepararnos, que es educarnos, que es alcanzar el propósito de Dios. Cuando yo recuerdo cuando estaba estudiando el bachillerato, eh, habían días que yo me acostaba a las 3 4 de la mañana para levantarme a las 6 de la mañana, 7 porque ya a las 8 tenía que estar en la universidad entregando un trabajo. eh, y eran momentos un poquito difíciles, pues porque estaba trabajando, yendo a la iglesia y al mismo tiempo estudiando. Y aunque, como dije, todo alcanzar el bachillerato tiene básicamente el mismo diferente proceso que quizás un estudiar en la escuela superior, pero el propósito era el mismo, era terminar de graduarme. Y el proceso en sí era un poquito diferente que si hubiese estado en la universidad cuando salí de la high bien joven, pero como decidí esperar un poquito más, ser un poquito cabeciduro, pues Uh me -huh. esperé más tarde y se me hizo un poquito más difícil. Lo logré, pero fue bien interesante que tenía que realmente a veces sacrificarme, sacrificar sueños, sacrificar tiempo con la familia, porque necesitaba estudiar, necesitaba, ¿verdad? Completar mis trabajos de la universidad. Pero al final alcancé mi propósito, que era graduarme con buenas notas. Me gradué con A eh, del bachillerato. Eh, Hay momentos en ese proceso o en esos procesos donde uno quisiera rendirse, donde uno quisiera decir, ya no voy más nada, ya esto es demasiado fuerte, demasiado difícil. eh, a mí me pasó por la mente en varias ocasiones, mira, yo no voy a poder seguir estudiando, pero hacía un poquito más de esfuerzo. Me acordaba de cuál era mi propósito, cuál era mi meta al final. eh, y cuando nosotros estamos pasando por el proceso de Dios, nos pasa lo mismo. A veces llegamos a unos niveles durante el proceso que decimos, Dios, ya no puedo más nada, ya, ya no aguanto, ya quiero rendirme, de esto estoy cansado, estoy agobiado. Hay personas que le causa ansiedad, que le causa hasta depresión, porque a veces no, como no entendemos el fin, la meta de cuál fue el plan de Dios en el proceso, eh, se nos hace a veces un poquito difícil mirarlo, pero cuando nosotros
tenemos en mente ese versículo bíblico maravilloso de Romanos 8:28, que todo obra para bien a los que aman a Dios, aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados, pues entonces eso nos da un poquito más de esperanza, un poquito más de fortaleza para nosotros seguir trabajando en esa dirección y no rendirnos, porque si nos rendimos, no vamos a alcanzar la meta. Si nos rendimos, no logramos el propósito. Si nos rendimos, nos quedamos cortos y nunca vamos a llegar al próximo nivel, nunca vamos a poder culminar la carrera que hemos comenzado. A veces hay personas que les molesta el proceso. Hay personas que entienden que el proceso, ¿por qué el proceso? No lo entienden, no comprenden, porque a veces son procesos duros, a veces son procesos largos, procesos demasiado de fuerte, y todo proceso en cada vida es importante que ¿verdad? Aquellos que somos espectadores o que estamos viendo de afuera, lo entendamos y lo comprendamos por más pequeño que parezca. No todos somos diferentes y todos pasamos y entendemos las cosas de manera diferente. Pero ¿qué sería de nosotros sin el proceso? ¿Cómo aprenderíamos? ¿Cómo nos fortaleceríamos? ¿Cómo comprenderíamos lo que Dios quiere para nosotros? Cada proceso, eh, ¿verdad? Nos da una serie de herramientas para nosotros poder, como tú dices, terminar, llegar a la meta. No vamos a llegar a la meta con las manos vacías. Vamos a llegar a la meta con herramientas que nos van a ayudar no solo a nosotros, sino a otros, en una unidad perfecta con Dios. A veces, a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque nosotros hemos pasado diferentes procesos en nuestra vida y muchos de ellos han sido, para uno a lo mejor han sido un poco más suaves, para el otro ha sido un poco más difícil porque es en la manera en que nosotros, ¿verdad? Somos, como somos. Yo soy un poquito más sentimental, mi esposo un poquito más fuerte en cuanto a su forma de ser, más resiliente. Yo soy un poquito más sentimental, lloro más y pues las cosas me afectan un poco más porque soy más sensible. Pero al final siempre terminamos de rodillas, siempre terminamos pidiéndole a aquel que todo lo puede. Y si el proceso, amado, llega a tu vida, porque a lo mejor te has descuidado en unas áreas, y llega a tu vida para que tú simplemente te acerques más a aquel que te dio vida, a aquel que quiere ver, verte en un lugar específico, que es el Dios de los cielos, al Dios al que le servimos. Pues mira, amado, el proceso siempre va a ser necesario y siempre va a valer la pena porque es con el propósito, ¿verdad?, de que lleguemos a esa unidad perfecta con el Señor. Y que después a lo mejor al fin del proceso podamos enseñarle a otros lo que Dios nos hizo pasar y cómo nosotros podemos utilizar esas herramientas para ayudar a otras personas que a lo mejor estén pasando por lo mismo. Porque nadie escucha a aquel que no ha pasado por el proceso. Nadie quiere escuchar a aquel que no ha pasado por mi propio proceso. Si tú no sabes, no hables, es lo que te dicen. Pero cuando a veces nosotros no entendemos el por qué pasamos por ciertas cosas, es porque a lo mejor al final del camino vamos a tener que levantarle las manos a otra persona. Sí, los procesos son esas enseñanzas que nos ayudan, como hablamos, no solamente a llegar al nivel, a alcanzar el propósito de Dios, sino también nos dan herramientas, como mencionó Zuli, para que nosotros podamos entonces ayudar a otros. Porque la realidad, mis hermanos, mis amigos, es que si nosotros no compartimos lo que aprendimos, de nada nos sirve. Eh, Porque entonces vamos a seguir teniendo lo mismo con las demás personas, van a seguir pasando diferentes situaciones. Por eso vemos que la ciencia ha avanzado a unos niveles espectaculares, porque lo que un doctor aprendió hace muchos años, pues siguió pasando el conocimiento a otro y por ahí poco a poco cada vez van saliendo y hemos encontrado cada vez más eh, Dios mío, soluciones a las diferentes enfermedades o diferentes situaciones por las que pasamos. La Biblia está llena de personas, de hombres y mujeres que pasaron por diferentes procesos y uno de los procesos que a mí siempre me ha llamado mucho la atención fue el proceso de David. David fue elegido como rey, ungido como rey por parte
tenía apenas 18, 19 años, bien joven. Eh, y bueno, yo no estaba allí, eso, by the way, eso es parte de lo que los teólogos eh, dicen y cuentan. Pero fue bien a temprana edad. Pero David no fue rey al otro día. David no tuvo, ¿sabe? No cogió ¿verdad? Eso que Dios le había dado, le había dicho, y se fue al otro día al palacio del rey, le dijo a Saúl, mira, bájate que ya Dios me ungió como rey, ya tú no estás aquí, me toca a mí ahora. No, ese día que David fue ungido como rey, comenzó el proceso de David para prepararse para cuando estuviese sentado en la silla del rey como rey. Y sabemos que le tomó un montón de años. Pasó tiempo donde David parecía estar huyendo de su propia gente. El rey Saúl quería matarlo. Llegó a una cueva, allá la cueva de Adulán, donde allá le llegaron 400 hombres que nadie los quería. Y poco a poco David fue pasando por diferentes situaciones que lo fueron preparando, fueron haciendo de él un hombre maduro, un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre inteligente que podía trabajar no solamente en los momentos de guerra, sino también en los tiempos de paz, podía tomar decisiones, podía realmente dirigir un pueblo. Estuvo mucho tiempo detrás de las ovejas de su padre, bregando con ellas, trabajando con ellas, cuidando de ellas. Y esa misma pasión que tenía David fue lo que yo entiendo que vio Dios en él para decir, este es el hombre que va a cuidar de mis ovejas también. Y lo llevó a ese nivel. Pero David tuvo que pasar procesos heavy, hasta hacerse el loco en una ocasión para que los filisteos no lo mataran. Fue una cosa impresionante, pero le tomó años llegar a cumplir ese propósito de Dios. Y de igual manera nos pasa a nosotros. Zuli y yo hemos pasado por diferentes procesos desde que estamos en la iglesia y cada uno de ellos ha tenido tiempo de comienzo, pero también tiempo de final. Que esto sí que es bien importante entenderlo y reconocerlo. Que los procesos de Dios no son para siempre, sino que tienen fecha de caducación, tienen día de que se va a terminar el proceso de Zuleika, el proceso de Anel, el proceso suyo, el proceso de su familia, porque van a alcanzar ese propósito de Dios. El proceso es tan importante y Anel hablaba sobre, ¿verdad? Sobre David. Y yo me pongo a pensar en estos tiempos, muchas veces, y recuerdo que hemos estado en muchos servicios en donde, ¿verdad? La persona que está hablando, el evangelista o el pastor, pues eh, le pone las manos a le pone las manos a una persona y le deja saber que va a ser pastor, que es familia pastoral o que va a ser pastor. Y aunque eso yo sé que trae gran orgullo, ¿verdad? Porque uno piensa dentro del corazón de uno la estima grande, porque ser un pastor es algo importante, algo grande. Esta es la noticia de Dios. Sí, es una gran responsabilidad. Eh, Mucha gente lo toma con mucha delicadeza y mucha responsabilidad. Hay otras personas que lamentablemente toman esta información y ya desde el otro día están buscando iglesia para irse a pastorear. Y yo creo que ese proceso es bien importante, ese proceso de formación. Muchas veces a mi papá le dijeron que iba a ser pastor cuando era un niño eh, y, y no vino a ser pastor hasta después de sus 40, 50 años. Fue que entonces comenzó su temporada, ¿verdad? Su pastorado. Y en todo ese tiempo, mi papá pasó por una serie de procesos en su vida, procesos que vinieron de parte del enemigo, procesos que vinieron de parte de Dios, procesos humanos que lo formaron, ¿verdad? La persona que él es hoy día. Y llegó un punto en donde se abrió una puerta, Dios le abrió la puerta para que entonces él pudiera pastorear y tuvo su iglesita, ¿verdad? Ya está retirado, pero tuvo su iglesita por un tiempo, pero llegó a ese lugar con un conocimiento, con una herramienta, porque esperó el tiempo de Dios de manera responsable. De la misma manera que a David le dijeron vas a ser rey, pero no vino a ser rey
¿Cuánto tiempo después? 25 años aproximadamente. Hello, muchas veces queremos esas cosas rápido y cuando nosotros nos vamos a la Biblia, eh, David no fue el único que tuvo que esperar para un... Moisés. Moisés fue llamado prácticamente desde que era niño y pasó 40 años en la casa de Faraón, 40 años después en el desierto, y después fue que entonces fue a buscar a- al pueblo de Israel. O sea, ¿sabe? Que para todo hay un tiempo y hay que pasar un proceso. El proceso es necesario, el proceso aclara, el proceso coordina, el proceso muestra, el proceso da, el proceso enseña, el proceso identifica, el proceso arregla lo que está torcido. Y en ese proceso, amado, no se sorprenda que hasta usted hasta se aleje de Dios. Porque muchas personas, personas que hemos conocido, hemos visto cómo a veces esos procesos son un sub y baja. Están bien, están en el Señor, de momento pasa algo, caen, vuelven otra vez y se levantan y vuelven otra vez y empiezan esa travesía hacia el propósito de Dios. Pero esa caída, eso arrastre o arrastrarse, eran necesarios para el proceso, para que esa persona pueda llegar hasta, ¿verdad?, su destino profético con las herramientas que Dios tenía diseñadas para esa persona, con las enseñanzas, las experiencias que Dios necesitaba que esa persona tuviera al final del camino. Sí, mira, si buscamos más todavía en la Biblia, tenemos a José. José fue Lo iba a eh, mencionar ahorita, José. llamado por Dios desde niños. Dios le comenzó a mostrar una serie de sueños a, a José de cómo iba a ser, qué iba a suceder, ¿verdad? En forma de sueños, en forma de diferentes metáforas. eh, pero no fue el otro día que José estuvo a cargo de prácticamente todo Egipto, no fue al otro día que que su familia prácticamente reconoció a José como el que estaba al frente, como el que estaba como el gobernador o el gobernante en Egipto. Eh, la realidad es que le tomó mucho tiempo y no solamente le tomó mucho tiempo, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos le cogieron envidia, lo vendieron como esclavo. Lo llevaron allá a la casa de Potifar, en la casa de Potifar, ¿verdad? Como el propósito de Dios era enseñar a José a estar al frente, era estar a un nivel de ser líder, de gobernar, de dirigir, de, de dirigir al pueblo. Pues Dios lo llevó entonces en la casa de Potifar a estar a cargo de todo el mundo prácticamente, de toda la casa de Potifar. Mas, sin embargo, no solamente le pasó eso, sino que allí la mujer de Potifar se enamoró de José y pasó otro traspié, otro golpe que parecía que no estaba en el proceso, que parecía que el enemigo estaba tratando de impedir que se cumpliera el proceso el propósito de Dios en José, pero la realidad era que todo, como dijo Zuleika, aun cuando damos traspiés, aun cuando nos tropezamos, aun cuando nos detenemos por un poco de tiempo y inclusive hasta pareciera que le estamos dando la espalda a Dios, es parte del propósito. Si José se hubiese quedado en la casa de Potifar, no llegaba a la casa de Faraón para ser rey. No era llamado al nivel que llamó, que lo llamaron. De ahí lo llevaron preso. En la cárcel conoció a Dios, a dos, que les pudo interpretar sus sueños. Uno de ellos se acordó después, más tarde, de lo que José había hecho por él cuando Faraón tuvo un sueño y de ya lo llamaron. Pero ¿cuántos años pasaron desde el momento que Dios le mostró a José? Muchos años, muchos años. Mas, sin embargo, el propósito de Dios al final se cumplió en José. Algo bien interesante es que durante todo el proceso, Dios estuvo con José. De la misma forma que Dios ha estado con nosotros y de la misma forma que Dios va a estar con usted en todo el proceso. Pablo, ¿verdad? Él le dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estoy seguro de que Dios
que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Saber que cuando Dios da una palabra, cuando Dios te dice, esto es lo que va a pasar en tu vida, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que yo tengo preparado para ti. Utiliza este tiempo en lo que yo te acomodo, en donde tú tienes que estar, utilízalo para aprender, para capacitarte, porque lo que yo te dije lo voy a hacer. Lo que yo te dije va a suceder. Y en estos días, y hablando, ¿verdad? De las veces que Dios nos dice algo y pasa mucho tiempo y después se cumple. En estos días, precisamente ayer, o antier creo que fue, que nos llamó nuestro hijo mayor para dejarnos saber, ¿verdad? Una noticia. Nuestro hijo sirve en las Fuerzas Armadas y pues no vive con nosotros, se encuentra en otro estado. Y hace poco me llamó con una noticia, ¿verdad? De que había sido nominado para un premio y una serie de cosas, ¿verdad? Que le dijeron que, pues, por lo bien que ha trabajado, ¿verdad? Que ya se ha ido 2 veces a, ¿verdad? Fuera del país en un barco, ha estado varios meses fuera por allá haciendo, ¿verdad? Lo que tengan que hacer ellos. Eh, y esa disponibilidad, ese deseo de trabajar, le ha dado unos frutos y los estamos viendo hoy. Cuando nunca pensábamos que lo íbamos a ver, porque, ¿verdad? Nuestro hijo desde chiquito pues es un nene que lo que le gusta es ver televisión, y verlo ahora tan formado, tan decidido, con unas metas claras, una firmeza, ¿verdad? Una mente clara en lo que quiere y en sus metas, pues para nosotros es wow. Y recuerdo que una vez en un servicio, en un campamento que fui, una hermana, ¿verdad?, de la iglesia se acercó a mí de parte de Dios y me dijo, tus hijos serán motivo de alabanza. Y yo pues, para ese tiempo, esto fue hace varios años, bastantes años atrás, mis hijos eran unos niños apenas, nosotros estábamos todavía viviendo en Puerto Rico. Y cuando ella me dijo, tus hijos serán motivo de alabanza, ahí mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos tomó a las dos y fue una experiencia maravillosa, y a mí esas palabras nunca se me han olvidado. Pero llegó un momento, amado, en donde yo dije, yo le reclamé al Señor y yo le dije, Señor, tú me dijiste esto. Y aunque nuestro hijo mayor nunca ha sido un niño de darnos problemas, la palabra que me dio el Señor ese día incluía a mis 2 hijos. Y ustedes saben que nuestro hijo menor pues tiene necesidades especiales y el camino ha sido bien duro, bien difícil, pues porque no solamente no habla, sino que también pues era bien agresivo. Y todas esas cosas, todos esos procesos que pasamos con nuestro hijo menor, que incluían a mi hijo mayor, porque mi hijo mayor me ayudaba a cuidarlo y a veces las situaciones se tornaban bien difíciles, en donde pues sin querer el nene entraba en una crisis y mi hijo mi hijo mayor estaba emocionalmente mal, yo estaba emocionalmente mal, mi esposo estaba emocionalmente mal, tratando de sostener la familia. eh, Se nos hizo bien difícil ese proceso, y yo en muchas de mis oraciones con el Señor le decía, Dios mío, pero tú me dijiste que mis hijos iban a ser motivo de alabanza. ¿Qué pasó? Y en estos días, cuando nuestro hijo mayor nos da esta noticia, esa palabra vino a mi mente. Y qué lindo es el Señor, amado, porque cuando Dios te da una palabra, aleluya, cuando Dios te da una palabra y esa palabra penetra tu corazón, porque es una palabra que vino de parte del Señor, Él te la trae a tu memoria para que tú te acuerdes que lo que yo dije, yo el Señor digo, yo lo cumplo. Y ahí pude entender que a lo mejor el proceso de nuestro hijo menor ha sido difícil y nos ha cubierto toda la familia, nos ha tocado y trastocado en muchas áreas. Hemos tenido que mudarnos, hemos tenido que modificar nuestra vida. El que viene a nuestra casa y ve todas las cosas que tenemos que hacer para mantener a Alan tranquilo, el que no podemos salir a diferentes lugares, el que no podemos compartir con gente, el que no podemos ir a la piscina pública o no podemos ir a la tienda con él. Todas esas cosas no es fácil, han sido procesos duros,
cuando nuestro hijo entra en agresiones, que nos agrede, que tenemos que hospitalizarlo, todas esas cosas, amado, han sido procesos tan y tan duros, pero todos esos procesos, hoy que estamos en una temporada de paz, nos han dado tantas herramientas. La gente que conoce mi familia y que conoce a Alan lo adoran, lo aman, oran por él todos los días. Es motivo de alabanza cuando mencionamos a Alan, cuando mencionamos su proceso. Y cuando mi hijo mayor me da esta noticia de que le dieron este premio, también es motivo de alabanza, también es motivo de alegría para nosotros como familia. Es ahí cuando nos damos cuenta que el proceso vale la pena, que la palabra de Dios se cumple al 100%, y yo sé que, ¿verdad? Todavía falta mucho más, pero si Dios te dio una palabra y estás ahora mismo pasando el proceso y lo que te dijo en la palabra no es lo que tú esperabas, lo que tú esperabas pasar, aguanta un poco más, Sí, aguanta un poco sí, más. no nos podemos rendir. En una ocasión en Puerto Rico, yo recuerdo pasando por nuestros procesos, pasé al altar en un momento dado y este pastor oró por mí. Dentro de lo que está orando por mí, Dios habla a mi vida y me dice que Él me iba a llevar a otro nivel. Y, y, y me llama la atención porque Zuleika acaba de mencionar que a veces no es lo que nosotros esperamos, Ujú. lo que comenzamos a ver. Y cuando usted escucha la palabra que Dios te va a llevar al otro nivel, pues por lo general la gente piensa, wow, pues yo voy a subir de escalón, voy a estar mejor, voy a estar más posicionado, o por fin este proceso por el que he estado pasando, pues va a dar resultados y voy a tener algo que he esperado por tiempo. Pero la realidad es que no fue así. De hecho, comenzó un proceso todavía más fuerte, más difícil, más comprometedor, donde parte del final de ese proceso fue traernos al lugar donde estamos hoy en Estados Unidos, sacarnos de Puerto Rico y traernos acá. Eh, y acá, durante el proceso vimos la mano de Dios. Acá hemos visto la mano de Dios de una forma espectacular, donde Dios no nos ha dejado solos. Pero si nosotros decidimos dejar el proceso, si nosotros decidimos rendirnos, si Ujú. hubiésemos simplemente enganchado los guantes, como decimos en Puerto Rico, no hubiésemos alcanzado las cosas que hoy hemos alcanzado. Y no que, como decía Pablo, no que lo hayamos alcanzado todo, Ajá. pero seguimos en proceso, seguimos caminando, seguimos mirando al blanco de la soberana vocación, seguimos tratando de alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados. Eh, y es la vida eterna. No hay otra cosa que el cristiano eh, debe anhelar más o deba anhelar más que sea la vida eterna. Podemos ser pastores, podemos ser evangelistas, podemos ser misioneros, podemos ser adoradores, podemos ser eh, personas que Dios usa en diferentes talentos, con diferentes dones. Podemos hacer muchísimas cosas, pero lo que realmente es importante y lo que más vale la pena es que nosotros podamos alcanzar la vida eterna con Cristo. Y ese proceso es un proceso a veces largo, para Ujú. unos más corto, para otros más difícil, para unos más sencillos, para otros. Todo depende de cuál realmente sea el propósito de Dios para nuestras vidas y cómo nosotros podamos trabajar con ese proceso. Hay personas que se le hace más fácil soltar una serie de cosas, hay personas que se le hace un poquito más difícil soltar una serie de, de formas de ser, de que Dios tiene que ser un poquito más fuerte con nosotros. Y a veces para mostrarnos una serie de cosas, Dios tiene que usar unos elementos eh, más difíciles. Y te voy a traer este ejemplo rapidito, es Job. Job dice la escritura que Dios le preparó un resumen a Job espectacular. Un resumen que nadie lo tiene, nadie lo tuvo y yo no creo que nadie aparte de Jesucristo lo tendrá. Eh, Dice la escritura que Dios le dijo a Satanás, mira, Job era un hombre perfecto, justo, temeroso de Dios, que no había otro como él en la tierra, no había otro. Mas, sin embargo, cuando yo no sé si usted la ha leído, a mí me fascina la historia de Job, me encanta la historia de Job. De hecho, en los procesos que yo he estado, que yo digo, Señor, yo no me merezco esto, me acuerdo de Job. Y yo digo, bueno, Job dice que era perfecto, que era justo, que era temeroso, que no había otro como él en la tierra. Y con todo y eso, le quitaron todas sus riquezas.
Con todo y eso perdió todos sus hijos. Con todo y eso, prácticamente su esposa en un momento dado lo incitó a maldecir a Dios. Con todo y eso, sus amigos vinieron supuestamente a darle consuelo y ayudarlo. Y lo que hacían era prácticamente darle con un látigo en la espalda por encima de la enfermedad que tenía, que era sarna. Y ese proceso no le duró a Job una semana, le duró bastante tiempo. Mas, sin embargo, cuando usted mira al final cuál era el propósito, Job mismo lo dijo. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dentro de ese proceso, Job comenzó a conocer a un Dios que solamente había escuchado de oídas. Como él mismo dijo, de oídas te había oído. Y es algo tan y tan espectacular que si a nosotros nos llegase a pasar quizás lo que a Job le pasó, yo no sé si yo pudiese soportar todo lo que Job tuvo que soportar y mantener la integridad que Job mantuvo delante de Dios. Pero lo que quiero traer con esto es que no todos los procesos son iguales y que no todas las cosas que nosotros pensamos que nosotros debemos pasar o podemos pasar y aguantar son iguales. Job pasó por una situación que no es deseable para nadie. Mas, sin embargo, dentro de todo eso pudo escuchar a Dios, pudo ver a Dios, pudo hablar con Dios, pudo tener ese encuentro tan anhelado que tenía, que era de conocer a Dios. Y, y ese es nuestro propósito. Si nuestra vida es un proceso continuo y constante hasta que podamos ver a Jesucristo, hasta que podamos estar en el cielo con Él, que así sea. Lo importante es no rendirnos en el proceso. Santiago, en el capítulo 1, dice el versículo 2, hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas. No dice póngase triste, y yo sé que es difícil que te digan así, gózate en la prueba, gózate en el proceso, gózate en la situación. No es fácil, amado, no es fácil, amada. Y dice, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. Hay otra versión que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí volvemos a hablar sobre esas herramientas tan maravillosas y espirituales que recibimos de parte del Señor cuando estamos pasando por diversas pruebas. A lo mejor en el ojo del huracán, que dicen que es el área, eh, no en el ojo como tal, después cuando pasa el ojo, que es que vienen esas fuertes ráfagas, dicen que son las más fuertes del huracán. A lo mejor estás pasando por ese momento ahora mismo, amado, amada, que me escuchas y dices, ¿cómo yo puedo gozarme en medio de esta situación? Con la ayuda de Dios, amado. Hoy hablaba con mi esposo y le decía, aquel que pasa la prueba sin Dios, aquel que dice que no cree en Dios y pasa la prueba solo. Pero aquellos que hemos confiado en el Dios de los cielos, aquellos que hemos dado nuestro corazón o que estamos en esa, ¿verdad? En ese proceso de darle nuestro corazón al Señor, sabemos, amado, que hay un Dios. Sabemos que hay un Dios al cual podemos pedirle, al cual le podemos descargar, ¿verdad? Nuestras frustraciones, nuestras situaciones, nuestros procesos y dejarle saber cómo nos sentimos. Y no vamos a pasar el proceso solo, lo vamos a pasar con Él. Aunque no lo veamos, aunque no podamos coger el teléfono y llamarlo y escuchar lo que nos contesta, Ajá. pero sabemos, por lo menos yo lo soy bien honesta, amado. Yo no sé qué yo sería en mi proceso sin Dios. Sin saber que puedo irme de rodillas y hablar con Dios y sentir su presencia en mi vida. Pero cada proceso, amado, como dijimos ahorita, es necesario. Y este mismo va a producir en nosotros paciencia y muchas otras cosas más, amado. Porque al final lo que Dios quiere es que nosotros seamos perfectos y completos y que no nos falte nada. Sí, es importante, es sumamente importante entender eso que mi esposa acaba de decir. Y es que en medio del proceso suyo, Dios siempre
va a estar aunque nosotros no lo veamos. Aunque pareciera que Dios se olvidó de nosotros, dice el Salmo 138:8, que Él cumplirá su propósito en mí. Él lo va a cumplir. Y una de las cosas que durante todos estos años Dios nos ha enseñado ha sido eso, que Él está pendiente, que Él no nos abandona, que Él está ahí. Eh, en medio del proceso, como mencionamos ahorita, usted puede sentirse, van a haber momentos que se sienta totalmente decaído, Ujú. que se sienta que ya no tiene fuerzas, que no puede seguir, que se sienta deprimido, que se sienta desconsolado, que se sienta desprotegido, que se sienta que nadie lo entiende, que se sienta solo. Quiero decirte que todas esas cosas que usted está experimentando, Jesucristo también las experimentó. A tal punto que dice la Escritura que en un momento dado Jesucristo le dijo a Dios: Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él no dijo: ya yo no voy a seguir. Ujú. Él sabía que era difícil lo que le esperaba, mas sin embargo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. ¿Y sabe qué Dios le respondió en ese momento? La Biblia no registra que Dios le dijo nada. Hubo silencio y él tuvo que beberse la copa. Hay momentos en que Dios no te va a decir absolutamente nada, y lo único que, si Dios no te dice que lo dejes de hacer, entonces continúa. Si Dios no te dice detente, entonces prosigue. Si Dios no te dice cambia de dirección, entonces mantén tu rumbo. Porque mientras Dios no te diga otra cosa, ese es el plan de Dios entonces. Mientras Dios no te diga cambia, el plan de Dios es que tú continúes. Mientras Dios no te diga hasta aquí, es porque todavía te falta un poquito más. Y esa es la parte que nosotros siempre tenemos que mantener presente. Está bien que te sientas triste, está bien que te sientas solo, está bien que te sientas confundido en ocasiones, que te sientas, como dije, que ya no quieres seguir, pero lo que no está bien es que te rindas. Lo que no va a estar bien nunca es que te detengas, porque aunque tardare mucho tiempo, dice la Escritura, espéralo, porque va a ocurrir. Aunque tardare, va a ser, porque una de las cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros a través de la Escritura y a través de los procesos es que Dios no tiene planes B. O sea, Dios no se equivoca cuando te escogió a ti. Dios no se equivocó cuando dijo: yo voy a permitir que tú pases por este proceso, porque yo sé que tú, primero, que tú lo puedes pasar, pero yo quiero que tú aprendas esta serie de cosas que es necesaria para tu vida, es necesaria para el propósito que yo tengo contigo, para que tú aprendas a valorizar y a mantenerte fuerte cuando yo te ponga en el lugar que quiero ponerte. Y eso es importante. Así que, mi amado hermano y amigo, no te rindas, mantente firme. Si te sientes triste, está bien, habla con Dios. Si te sientes solo, siempre acuérdate que Dios va a estar con nosotros. Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque te sientas de esa forma, no te rindas, que eso va a ser lo único que no está bien hacer. Es rendirte, es detenerte, es dar marcha atrás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amado, el Señor es bueno y podemos estar hablando toda la tarde, ¿verdad? De este tema porque es bien profundo. Y Es interesante. sí, y nosotros, ¿verdad? Hemos pasado, como dije ahorita, nuestros procesos. Sabemos, ¿verdad? Que lo que hablamos lo hablamos porque lo hemos vivido. Creo que es una de las cosas que mi esposo y yo pues siempre hemos querido hacer, hablarle a la gente sobre lo que hemos pasado, sobre lo que hemos vivido y ser honestos en esos procesos porque sabemos que no es fácil. Y mi esposo mencionaba, ¿verdad? Que pueden haber llegar momentos en ese mismo proceso donde nos sintamos decaídos, donde nos sintamos mal, es más, hasta que nos dé coraje, porque pasa, porque no entendemos, porque el silencio de Dios, amado, es una de las cosas más difíciles de uno pasar. Pero como él dijo, hasta el silencio de Dios, Jesucristo lo pasó. O sea, que no somos más lindos que nadie aquí. Aún así, hay veces que Dios es tan maravilloso y nos habla en medio del proceso, pero muchas veces mi esposo y yo sabemos que a veces en algunos procesos
simplemente silencio sepulcral. De hecho, cuando nosotros nos mudamos para acá, para Estados Unidos, yo le decía a mi esposa, es que aquí Dios no habla. Yo creo que es que Dios no habla inglés. Pero era que Dios quería que nosotros pasáramos un proceso y en ese proceso simplemente podíamos agarrarnos de la fe. Podíamos coger el manto del Señor y, y caminar en silencio, porque Él en su momento iba a hablar y, y teníamos que simplemente confiar. Así que quisiera, ¿verdad? Antes de irnos, orar por ti, para pedirle al Señor, no sé si estás pasando por una situación, si estás pasando por un proceso, si estás pasando por un problema en esta hora, yo quiero orar por ti, yo quiero que tú sepas que aquí, ¿verdad? En Pensilvania hay un matrimonio que te ama y que espera, ¿verdad? Que sigas caminando en pos del Señor y que no te rindas. Amén. Así que, amado Dios, te doy la gloria y te doy la gracia. Gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos has permitido pasar en esta hora. Gracias por las enseñanzas, ¿verdad?, que nos has dado en todos estos años, en las que podemos hoy compartirlas con nuestros amigos, con nuestros hermanos y poderles dejar saber que hay salida, que hay esperanza, que a veces el camino se hace oscuro, el camino se hace silencioso, pero tú estás ahí, aún en la oscuridad estás ahí. Sabemos que el proceso es necesario y te damos gracias por el proceso, porque el mismo nos ayuda a crecer y a fortalecernos en ti y más que nada a acercarnos a ti. Te pido por cada vida que en esta hora esté escuchando a través de las redes sociales, a través del podcast, a través, ¿verdad?, de las ondas radiales. Te pido, Señor amado, que seas tú en esta hora glorificándote de manera especial en su vida, ayudándole en medio del proceso. Hay aquellos que están buscando una respuesta, aquellos que están esperando, Señor, que tú les digas, que tú les dirijas, que tú abras una puerta. Padre, en esta hora pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, que hagas tú como tú quieras, pero más que nada que fortalezca en medio del proceso a estas vidas. Que podamos recordar, Señor, que en ti hay esperanza, que tú nunca nos vas a dejar solos, que aunque no te veamos, que aunque no te sintamos, sabemos que estás ahí, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti y te pido por cada uno de mis hermanos que en esta hora puedan estar pasando por un proceso difícil, que hayan recibido una noticia difícil, Señor. En el nombre de Jesús enviamos palabra de fortaleza, palabra de salud. Sabemos que aunque estemos nosotros acá, si creemos y decimos la palabra a sí mismo, como lo establece tu palabra, tú harás conforme a tu voluntad. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amado. Hasta aquí, ¿verdad? Este nuevo episodio de Por Encima de las Nubes. No nos vamos sin antes recordarte que nuestro email es por encima de las nubes 2, el número 2, @gmail.com, por encima de las nubes 2, @gmail.com. Y como siempre decimos al final, por encima de las nubes hay lugar para ti. Dios te bendiga, amado. Hasta la próxima.